Muy buenas amigos de Agenda Económica. Estamos en compañía de don Osiris de León y Jairon Severino para elaborar, producir el segundo programa de políticas públicas que le hemos anunciado. Recuérdense que en el programa anterior hablamos de políticas públicas en educación y hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a ver qué tanto tiempo nos da, pero queremos abordar el tema de políticas públicas de salud y políticas públicas de agua. Empezamos, don Osiris, por agua. Sí. Yo prefiero empezar por agua, don Osiris. Es que la salud empieza por el agua. Exacto. Si tú no tienes suficiente agua potable, no hay salud en la población. Fíjate que el presidente de la República, Danilo Medina, al tomar posesión para este nuevo periodo de gobierno, el 16 de agosto del año 2016, dijo: consideren ustedes el caso de que más de la mitad de las consultas hospitalarias diarias tienen que ver con el consumo de agua contaminada. Así es. ¿Una realidad? Así es. Ve a un hospital cualquiera. Sí. Los casos de gastroenteritis se multiplican cada día. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo agua contaminada. ¿Por qué? Porque como sociedad no tenemos una política pública que vaya a la par entre el suministro de agua potable y el saneamiento básico. ¿Qué hemos entendido de manera errónea en el liderazgo político dominicano? Que lo que tú tienes que hacer es construir acueductos, poner tubería y llevarle la llave a la casa de la gente. ¿Y cuánta de esa agua que yo te mando a tu casa como agua potable termina como agua residual? 70, 75%. Sí. ¿Y a dónde va esa agua residual? Ah, bueno, ponle un tubito de PVC y sácala a la cañada. Entonces, ¿termina qué? Contaminando la misma toma de agua, donde vuelve el agua para tu casa. En la capital, ¿qué hacemos? Construimos un pozo filtrante de 8 o de 10 pulgadas en cada torre, y cada vez que le damos a la llavecita del inodoro para descargar desechos sólidos y líquidos, todo eso va directamente al agua subterránea. Pero como tú no tienes agua a las 24 horas del día, porque el sistema no te lo garantiza, aunque el volumen total de agua que llega a la ciudad es el doble de lo que demanda la ciudad, pero por el desperdicio y el mal uso, entonces terminamos con un déficit. Entonces tú construyes una cisterna, y tú, y yo, y aquel, y un tinaco. Entonces, ¿qué hacemos? Un pozo en el subsuelo para sacar agua subterránea cruda. Contaminada con Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Salmonella. Entonces toda esa contaminación entra a la cisterna de tu casa y desde ahí entonces llega a la llave tuya, tú abres, te cepillas con la misma agua que descargaste previamente del inodoro media hora antes. Qué fotografía, dramática. No, así. Dramática, Jairo. Dramática. ¿Usted quiere saber si es verdad o no? Cuando usted abra la llave, huela el agua, a ver si el olor es conocido. Huela el agua. O podemos hacer un ejercicio, cada quien puede llevar en un recipiente limpio al laboratorio, claro, para que te des cuenta cuál es la calidad de tu agua. De tu agua, que te hagan un ensayo bacteriológico. Sí. Mídeme los coliformes fecales y los coliformes totales. Y tú vas a ver. Mídeme la demanda bioquímica de oxígeno y te va a dar una guía de la cantidad de materia orgánica humana que está presente en esa agua. ¿Y las cisternas no se clorifican? No. No hay un proceso de clorificación. No. Yo no he visto todavía la primera. No, la gente, porque la gente, aunque tú le digas que le ponga 2 gotitas de agua para cada litro o 5 gotitas para cada galón, la gente no lo pone en práctica. Entonces, ahí es donde viene el grave. ¿Cuánta gente que tú conoces te dice, estoy en casa porque tengo amediasis? Estoy en casa porque tengo diarrea. ¿De dónde viene la inmensa mayoría de las diarreas que tenemos nosotros como país? Del agua contaminada. Una carga bacterial, y el organismo identifica un cuerpo extraño, inmediatamente activa el mecanismo de liberación de todo eso, tratando de liberarse de esa carga bacterial que entró irregularmente a tu organismo. La gente cree que el agua potable no es para beber. Sí. Y usted tiene que bañarse con agua potable. Sí. Debe ser así. Debe ser así. No con agua mala. Debe ser así. Sí, porque en bañarse usted se contamina. Lógico. Sí. Pero los dermatólogos de Santiago te dijeron en una rueda de prensa que en 4 de cada 5 casos las personas admitían haber tenido contacto con el agua contaminada del río Chaca del Norte. Eso es una realidad que está ahí. Entonces, ¿qué ocurre?
Si tú quieres hablar de salud, tú tienes que hablar de agua potable y de saneamiento como dos brazos de un cuerpo que te va a garantizar una menor inversión en salud, porque al tú tener menos gente enferma, tú no vas a tener que destinar tanto y tantos recursos como tú destinas hoy. Más de la mitad del presupuesto que tú gastas en el sistema de salud Hablando tiene que ver de con agua y de consumo río, de agua contaminada. ¿cuál sería una forma, diríamos, admisible de que la gente se pueda bañar en los ríos? Descontaminar los ríos. Pero ya hoy día eso está muy difícil. ¿Por qué? Pero la gente lo contamina. No, pero somos nosotros. Sí, de Mira, una forma o de otra, sí. Claro, fíjate Sí. qué ocurre. Vete a Santo Domingo Oeste, mañana temprano, y comienza a mirar en Santo Domingo Oeste que todas las casas tienen un tubito de PVC de 3 pulgadas que Sí. sale del inodoro Así y descarga mismo. directamente en la cañada. Exactamente. Sí. Ve a ver la cañada de Guajimí en Santo Sí, Domingo sí, Oeste. sí, O sí. ve a ver la cañada de Bonavides, la cañada del Diablo para que tú veas. Eso es una cañada de Es todo cloaca. agua cloacal. Sí, sí. Ahora, esa agua cloacal, ¿dónde está descargando? Está descargando en el lado oeste en el Jaina el río. y en el lado oeste en el Osama y en el Isabela. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué Obando funda la ciudad colonial ahí a partir de 1504, donde está hoy día? Porque era la Por el fuente de río, agua por dulce, el con río. agua limpia, agua Por el cristalina. río. Este es el sitio ideal. Por el río. Tenemos una entrada para los barcos. Correcto. Estamos aquí Sí. en una plataforma elevada para tener control desde el punto de vista militar y tenemos el agua potable. Si no, no fundan la ciudad ahí. Ahora, esa agua potable que encontró Obando ahí en 1504, hoy día no existe. No, eso no. Porque el río se ha convertido en un drenaje industrial Exacto. y urbano. Al no tener un sistema de alcantarillado sanitario, todo el desecho sanitario, 7.000 toneladas diarias de excremento van al agua subterránea. Increíble. 7.000 toneladas Qué terrible. al agua subterránea. Y esos barrios, esos cinturones periféricos que tú tienes, toda la descarga, sólida y líquida, va a los ríos. Entonces, Santo Domingo, como dice alguna gente, tú puedes considerarlo como una isla en términos de que está bordeado por agua, por el río Sama, por el río Isabel y por el río Jaina. Entonces, en lenguaje figurado, como está rodeada por agua, agua dulce en el lado este, en el lado norte, en el lado oeste, y agua salada en el lado sur, dice, Santo Domingo es como si fuese una isla. Ahora bien, toda el agua está contaminada en la periferia del Gran Santo Domingo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante ese escenario de agua contaminada, entonces tú tienes gente cuya única opción es usar esa agua contaminada. Y te pongo un ejemplo. Yo fui un día con la diputada Digna Pacheco a recorrer el sector La Puya, que divide la zona de Cristo Rey de Arroyo Hondo. Así es. La máxima riqueza de la máxima pobreza. Y ocurre que la cañada es todo un drenaje cloacal. Pero ¿qué ocurre? Que como no hay suficiente suministro de agua, los niños vienen a la cañada enviados por los padres a fregar los útiles de la cocina. El plato, la cuchara, el cuchillo, la pailita, y lo fotografié. Y lo documentamos para ver cómo le buscábamos una salida a ese grave problema social de contaminación. ¿Qué tú puedes esperar en materia de salud de todos esos niños que están ahí usando agua cloacal para lavar los utensilios de la cocina donde ellos van a preparar el jugo, van a preparar la leche, obligado a la carga bacterial entra a su cuerpo y tienen que vivir enfermos? Entonces, si vamos a hablar de salud, tenemos que empezar hablando de agua. Pero para hablar de agua, tú tienes que hablar obligatoriamente de alcantarillado sanitario. Quiere decir que las tres cosas están interconectadas en un solo tema de políticas públicas, Jairo, donde el Estado se te hace el indiferente. Si tú vas ahora y le dices a la Presidencia de la República que hay que construir un sistema de alcantarillado sanitario para el Gran Santo Domingo, lo primero que te dicen, sí, lo sabemos, pero no tenemos el dinero. ¿Cuántos años tenemos con una ley de agua engavetada? Por ejemplo? 20 años. 20 años. Entonces ahí quería caer. Fíjate cómo la dejadez, la falta de políticas públicas tendentes a mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad. Y no quiero caer en la parte de educación, porque ya hablamos en un programa anterior, Sí. que hay una mezcla posiblemente ahí también. Y tiene que ver
o amarrado justamente con los problemas de salud que bien describes. Si hay un problema de agua, básicamente aquí entonces, es porque el Estado nunca, no recuerdo, se ha trazado una política de agua, entonces. Claro. Nunca. Claro. Porque, y cuando... Entonces, la respuesta está en la misma pregunta que tú hiciste. Los años que tiene el proyecto de ley de agua en el Congreso. Cuando un presidente de la República quiere que un proyecto se lo saquen con una sola llamada, ¿lo resuelve? ¿Sí o no? Sí, Pero señor. cuando se funda la ciudad de Santo Domingo, y que obviamente Obando la encontró en 1504, Sí, 1506, aunque la fundación es de 1496, ¿verdad? En principio, cuando comenzaron sí. en la margen oriental. Bueno, pero los españoles, obviamente que vienen de un continente con un nivel de educación superior, el sistema de agua estaba, o sea, junto con la ciudad. El sistema de alcantarillado. sanitario, que todavía funciona. Y que todavía funciona. El mejor sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad colonial, el que hizo Obando. Eso te iba a decir. Entonces, hoy hacemos ciudades nuevas, hay una expansión demográfica desordenada, porque no hay política en la parte demográfica de población y vivienda, y vienen los problemas de hacinamiento al lado de las riberas de los Ama y de Isabela, que deberían ser el Sena y debería ser un Sena, porque a veces... Lo que es Las Cañitas debía ser. Me pongo a La pensar... zona cara y glamorosa. Eso te iba a decir. Me pongo a pensar, Osiris, que esta ciudad primada de América, supongo que destapa mucha curiosidad. El Riverside. Pero Sí. eso te iba a decir. En New York, Riverside, Y es New York. todo lo contrario, porque esa agua que está ahí es una vergüenza para el país, Eso es una ese vergüenza. río. Eso es una vergüenza. Cuando debería ser todo lo contrario, justamente porque, como bien apuntas, hace 20 años tenemos en una gaveta, porque fíjate que nuestros legisladores históricamente se ponen de acuerdo rápidamente para cosas, pero Claro. no para lo que realmente contribuye con el desarrollo de este país. Sí, pero don Ahí lo Osiris está y Jairo, tenemos 155 ayuntamientos. Hemos dividido el país en 155 ayuntamientos, tenemos entonces 155 alcaldes, yo no sé qué cantidad Este es un país picoteado de regidores, son en términos de 4.100 y pico, geopolítica. 4.100 y pico de regidores que tenemos. Nosotros tenemos más provincias que China, recuerda. Sí. Así es. Pero lo que digo es, tenemos 100 y pico también de vertederos A cielo abierto. a cielo abierto, Sí. Botaderos de basura. botaderos de Sí, basura. botadores. ¿Es posible tener buenos botaderos de basura a cielo Relleno abierto? sanitario. Bien, correctamente. O sea, o pudiésemos hacer todo nuestro vertedero cerrado. ¿Pueden No. ser cielo abierto? Mira, el tema de las basuras es complicado porque nosotros como sociedad lo hemos complicado. O sea, tú produces en promedio 1 kilogramo de basura cada día, que son cerca de 2.2 libras. Por eso la ciudad de Santo Domingo produce 3.500 toneladas métricas de basura cada día, porque somos 3.5 millones de habitantes. Sí. Y como cada habitante produce en promedio un En kilo, promedio, sí. entonces eso te da 3.5 millones de toneladas de basura. Ahora, de eso, ¿cuánto aluminio se aprovecha? ¿Cuánto cobre se aprovecha? ¿Cuánto plomo se aprovecha? ¿Cuánto vidrio se aprovecha? ¿Cuánto papel se aprovecha? ¿Cuánto cartón se aprovecha? ¿Cuánta materia orgánica se aprovecha para producir gas metano o para producir abono orgánico? ¿Cuánto mercurio se puede aprovechar que en vez de irse al subsuelo, que envenena? ¿Qué envenena? Y que es bioacumulativo. Ajá. Pues porque entra organismo, más sale. Entonces, y los grandes problemas neurológicos del ser humano vienen por la acumulación de mercurio. Exacto. ¿Por qué nosotros hoy día estamos debatiendo el tema que si la JUN, que si el SEA, que si las alcaldías, que si el gobierno central? Porque el tema es tan delicado que nadie lo quiere asumir. El gobierno no quiere asumir el tema del manejo de Duquesa porque entiende que eso es competencia exclusiva de las alcaldías. Pero las alcaldías te dicen, yo no tengo ni los recursos humanos ni económicos para gerenciar esto. Vamos a pasárselo a una empresa privada. Pero cuando eso va a la sala capitular, entonces ahí es donde viene, ¿no entiendes? La otra parte. El otro camión. Entonces hay dos camiones, Sí. uno que lleva basura y otro que lleva otra cosa. Otra cosa. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo ese esquema no vamos a poder resolver. ¿Cuántos años tienes tú O sea, escuchando? aprovecha el camión que viene a recoger basura, pero tráelo lleno de algo. Tráelo lleno de agua.
¿Entiendes? Y preferiblemente que sea verde. Para eficientizar. Sí. Entonces, ¿cuántos años tienen ustedes y todo el pueblo dominicano escuchando el tema de Duquesa? Primero desde aquella época de las humaredas que cubrían toda la ciudad. Sí. Son muchas las veces que yo he sido consultado por diferentes gobiernos. Ese hollín en las casas. Terrible. Que puso en riesgo el aeropuerto. Es que en ningún aeropuerto del mundo tú tienes un vertedero de basura justo al lado, Eso- solamente eso- aquí al eso lado del increíble. aeropuerto del Güero. Eso es increíble. En ninguna parte del mundo. Es un atentado a la aeronavegación. Sí, a la seguridad. Porque si se te incendia ese vertedero y viene a aterrizar un avión, ¿cómo ve la pista de día? No hay forma. Con una humareda. No hay. Nosotros hemos tenido suerte. Entonces, Osiris, entonces la política de salud debe estar amarrada a la política de medio ambiente Obligatoriamente. y de agua. Obligatoriamente. Y el para hablar de alcantarillado esa, sanitario, y para hablar de esa, obligatoriamente. eso está amarrado al siguiente segmento, porque este se terminó. Ah, bueno. Bien, amigos, continuamos con don Osiris de León, Jairo Severino y un servidor, hablando de políticas públicas. Estábamos hablando de agua, don Osiris, porque la salud entra por Claro, por el el agua. La calidad del agua. Y aquí hay un problema de políticas públicas de agua, políticas públicas de salud, políticas públicas de educación, políticas públicas de políticas públicas. Así es. Así es. Aquí hay un problema Hay de políticas públicas, Sí, de sí, políticas Así es. públicas. Así es. Jairo, tú ibas a hablar de ese encadenamiento. Claro, hay una combinación Sí. que es imposible separar. Agua, porque es el líquido Vital. vital. Es un líquido que puede transmitir vida, pero también muerte. Y de hecho así es. Así es. Cuando no hay calidad de agua, cuando no hay política de agua, pues el Estado tiene ¿El que gastar cólera? más dinero en salud. El cólera entra por el agua. El cólera entra por el agua. Así es. Pues bueno, cuántas cosas Te no entran mata mucha por gente. el agua. En Haití murieron 9.000 personas de cólera. Y es verdad que fue... Sí. Bueno, un soldado, La Naciones Está. Unidas, sí, un sí, soldado, un soldado nepalí. un soldado Así nepalí lo es, trajo. se demostró. Sí, sí, quedó demostrado. Se demostró. Y Naciones Unidas lo reconoció, Sí, lo y reconoció. compensó. A Haití. Compensó. No Haití. tanto, ¿eh? No Ah, pero hubo una manera... Aunque fuera simbólico, Le pero dio- compensó. le Una dio- manera de admitir el error. Le dio 2 pesos. Bueno, pero algo Pero es algo. admitió el error. Sí, pero aquí hay, en cuanto a política de medio ambiente, y quizás debería uno hasta resaltar o mencionar de alguna forma lo que está haciendo Domínguez Brito, que donde llega, él como que trata de hacerlo bien. Sí, sí. No significa que logre todos sus objetivos, porque siempre hay barreras, siempre hay muros, Intereses. intereses, y ahí es donde quiero caer, justamente. Gracias por el pie. Sí. En materia de medio ambiente, y yo creo que Osiris es pieza clave para hablar de este tema, el aspecto que tiene que ver con el choque de intereses en materia de medio ambiente es una situación que pone en jaque Sí. muchas cosas en este país. Sí. Porque, ¿cómo? Y voy a poner un solo ejemplo, uno solo. ¿Cuántos hoteles, mega hoteles de la capital dominicana tienen planta de tratamiento? Por ejemplo? Ninguno. ¿Cómo? Y en el este tampoco. Pero yo se lo he dicho a ellos. En seminarios que ellos han organizado y me han invitado como expositor, se lo he dicho. Y hay que, bueno, ahora ya tienen un fondo de cerca de 40 millones de dólares. Pero le han pagado antes de usted ir a la exposición. No, yo no cobro. Porque, plata. tú no lo das. No, no le Porque cobro, no. después de darle un boche no le van a pagar. Para que después no argumente que no me invitaron porque había que pagar. ¿Sí? Pero mira, ellos los hoteleros le han planteado al gobierno que el gobierno le dé la mano. El paternalismo del que tú hacías referencia, todos quieren que el Estado sea el gran protector, el que resuelve todos los problemas. Y el Estado le dijo que donde tú tienes 60.000 habitaciones, el Estado no puede asumir el costo de un alcantarillado sanitario regional que cubra desde Cap Cana, subiendo a Punta Cana y desde ahí a Bávaro. Vaya por la- Ibe.
por la extensión que tiene. Entonces, y sobre todo, no es en arcilla que tú vas a excavar, es en roca caliza. Sí, fuerte. Que el costo se te multiplica por 10. Sí, así Una excavación en arcilla como en Villamella tú la haces con una retroexcavadora en media hora. Así es. En roca caliza tú tienes que meter una fresadora y se dispara el costo. Entonces, gobierno, miren, lo que yo puedo hacer es darles a ustedes una licencia de operación de un sistema de alcantarillado sanitario propio y de un sistema de agua potable propio. Que ustedes, entre todos ustedes, crean un fondo común, construyen los sistemas, operan el sistema y cobran el servicio del sistema. Porque el costo de eso no está al alcance de la cobertura que hoy día podría tener el Estado. Tú estás hablando de una región muy extensa. Y es importante que tú toques ese tema. ¿Por qué? Porque el gobierno ve al turismo como una de las principales fuentes de ingresos. Y así es. Y quiere cuidar al turismo. Pero el turismo se ha convertido en un sector altamente contaminador del medio ambiente por una variable que existe ahí y que como todo el mundo la ve de lejos como la ley de agua y nadie la toca, a todo hotelero nuevo que llega se le autoriza que haga un par de pozos para sacar agua subterránea para sus requerimientos y un par de pozos para descargar los inodoros hacia el subsuelo. Porque no hay un sistema de alcantarillado sanitario. Y eso que cuenta Osiris es la triste y grave realidad. Realidad. Y por eso inclusive en el este hay una creciente preocupación porque la zona está, si se quiere, sobreexplotada en muchos aspectos. Claro. No solo por la sedimentación que hay ahora con las playas y ¿cómo se llama? Erosión. La erosión de en las las playas. playas. En Macao hay mucha erosión y en Cabeza de Toro hay mucha erosión, que tiene con mucha preocupación al Ministerio de Turismo. De hecho, han contratado recientemente a una empresa. Pero la misma gente de Bocaina. debería estar más preocupado el Ministerio de Medio Ambiente, don Osiris. Pero quien está más preocupado realmente es el Ministerio de Turismo. Ahora, lo que pasa es que el Ministerio de Medio Ambiente está más concentrado en el tema Valle Nuevo, en el tema Osama, Isabela, Jaina y en el tema Haití. Pero yo me quiero mantener en los hoteles, ya que me dicen, me preocupó esto. Es que es preocupante. Los hoteles tampoco tienen un buen manejo de los desechos sólidos. No. Una buena disposición. No. O sea, Hay algunos ¿por qué, que sí. ¿por qué aquí? Hay algunos que están aspirando al esquema cero residuo. Algunos. ¿Cuál es el porcentaje de hoteles de la República Dominicana con capital extranjero 100% y capital mixto? No, la inmensa mayoría de la hotelería es capital extranjero, ¿verdad? Sí, Si son capital mayormente extranjero, capital español. Si son capital español, significa que tienen conocimiento de cómo se Manejar opera eso en bien. su país de eso. Sí, pero donde fueres, haz lo que vieres. Ah, sí, está correcto. Está correcto. Sin embargo, don Osiris, yo entiendo que deberían ser modelos de disposición de desechos Exacto, sólidos. yo estoy de acuerdo Modelos. contigo, pero todavía no lo son. Y le digo algo, y sale más barato. Claro. Hacer una buena disposición de... ¿Quién ha salinizado el acuífero de Boca Chica y el acuífero de Bávaro Punta Cana? La hotelería. En Boca Chica, cuando yo hice los estudios para el campo de Pozo Brujuelas Casuí, que es el que alimenta hoy día todo Boca Chica, tuvimos que irnos a 15 kilómetros al norte de la costa, porque la intrusión salina llegaba hasta la parte norte del Batey Victorina, a 13 kilómetros de la costa. ¿Por qué? Por la sobreexplotación del agua subterránea, porque no hay agua superficial. Pero en Bávaro, la intrusión salina ya ha cubierto 3 y 4 kilómetros. Es decir, el agua cuando entra, el agua de mar, tiene el grave problema que como es agua salada, es más pesada que el agua dulce, porque tiene sales. Sí, tiene sales. Cloruro de sodio, cloruro de potasio y sulfato de calcio. No, y daña más. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Cuando el agua entra como el cheque de presión de la cisterna, se mueve en una dirección, pero no en la otra. Ella avanza, pero no retrocede. Porque esta es más pesada que el agua dulce que está tratando de empujarla. En consecuencia, esta masa es mayor que esta masa que empuja. Y entonces, cuando llego yo con otro hotel y llega Jairo con otro hotel y estamos succionando agua, viene la intrusión salina. Siempre que a un acuífero costero poroso tú le saques más agua que la recarga neta que él recibe, él tiende a generar intrusión salina. Osiris, y eso es terrible. Entonces, el Estado, y decirlo en lenguaje llano, se ha hecho de la vista gorda ha cerrado los ojos para permitir que sucedan estas cosas con bueno, porque obviamente el sector turismo tú no puedes tampoco cerrarle el paso. Es uno de los sectores que más divisas genera. Pero no hay
dijiste ahorita, donde cosas vieras. Donde donde fueres, viniera. haz lo que vieres. Exactamente. Estas cadenas hoteleras importantísimas a nivel mundial, pero aquí entonces no actúan con el mismo nivel de ética Correcto. Así es. que sucede, Porque no se es lo que le exigen. exigen, que se le Porque no se exigen lo a los exigen. países. Porque no se lo exigen. No se lo exigen. Entonces, la ciudad de Santo Domingo es quizá uno de los ejemplos más tristes entonces, porque aquí los hoteles son torres, Sí. están en zonas donde la verdad que uno se pregunta para dónde es que va tantas cosas de los hoteles, porque cada día vemos torres y más torres altas en el polígono central Claro. de la capital, en una zona que bien conoce es caliza. Sí, caliza, coralina, porosa. Entonces, en algún momento esto va a explotar. Cuando tú aumentas la cantidad de pasajeros en la guagua, termina explotándole la goma a la guagua. Don Siri, yo tengo Y eso es lo que estamos entendido- haciendo. En la medida en que tú vas subiendo verticalmente la construcción, va subiendo la densidad habitacional, porque te va aumentando la cantidad de habitantes por cada kilómetro cuadrado, pero va subiendo la densidad de la contaminación, porque tiene más contaminantes por metro cuadrado. Don Osiris, yo tengo entendido, y voy a poner a Suiza de ejemplo, que en Suiza la gente, la materia, la basura orgánica no la tira, no la lleva a la basura para que la recojan, sino que ellos la trituran en lo que le dice el dominicano, el puerquito de un Sí. regadero, la tritura, y esa masa, esa masa triturada, Sí, esa sí, bola, un compost. la lleva al inodoro. Me dicen eso, ¿por qué usa Suiza ese sistema? Llevar la materia, la basura orgánica al inodoro. Mira, lo que pasa es que en los, Lo hace países, con materia en los fecal. países donde se reciclan lo aprovechable de la basura, eso puede terminar siendo un problema, entonces no me traigas el problema. Fíjate que aquí hay una resolución que es la 1/2015 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que te ordena a ti, a Jairon, a mí, separar las basuras en la casa, orgánica e inorgánica, para eso mismo. Sí, pero no lo sé. No se aplica. Es más, la gente ni sabe que existe esa resolución, la 1/2015, que ordena a cada ciudadano separar las basuras. No se socializa. orgánica e Este es el único inorgánica. país que recoge la basura en pala. Todavía. Todos los Todavía. camiones tienen pala, yo no sé por qué. Sí, pero Osiris, es que también el Estado y esa resolución, La 1/2015. la 1/2015, y yo tenía algún tipo de conocimiento, pero hay que hacerse la vista gorda porque tampoco el Estado tiene capacidad. La logística para poder Para- implementarla. Pero Pero para además, eso hay 155 ayuntamientos. Pero lógico, que ¿para Mira, qué existen? la ley ¿Para qué existen los 176-07, que es la ley de los ayuntamientos, yo creo que si pasamos balance, creo que menos del 25% de los que son alcaldes la conocen la ley. La conocen. No, estamos de acuerdo, yo te doy la razón. conozco. Pero ¿para qué existen? Y hay ejemplos que no lo voy a citar aquí, obviamente, de alcaldes que no tienen ni la más mínima idea de lo que es ser alcalde. No es bueno que Jairon siga por ahí, porque vamos a tener que repetir el programa de ayer, de la educación. Sí, sí. Porque es así. Sí. Claro. Es así. claro, Pero vamos a claro. tener que estar repitiendo Es una- el programa de ayer. es una deuda. Porque todo se resume en la falta de educación a nuestra población. Entonces tenemos un estrato intermedio y otro intermedio alto que tiene falencias educativas. Porque si el alcalde tuviese una sólida base educativa, él es el primero que te dice, no, esto no lo podemos hacer así. Yo he sido convocado muchas veces por la Federación Dominicana de Municipios a dictar conferencias sobre estos temas. Sí. Y perfecto, todo muy bonito y muy glamoroso en la sesión, pero después no se aplica. Hay otros países que agarran la basura orgánica, como le llaman, o el Sí. desecho orgánico, para producir gas. Gas metano. El gas metano. Sí. ¿Por qué aquí no se implementa? ¿Por qué? Por la Porque falta aquí de nos dificultades. acostumbramos al esquema de recoger la basura en bloque, en paquete. Basura es todo lo que a mí no me interesa. Hueso de pollo, cáscara de naranja, una botella que se rompió, la lata de refresco, el cartón de jugo, Todo lo todo mismo. va ahí y entonces eso va sin clasificación. Mira, eso era un problema en Sao Paulo, era un problema en Madrid y en Barcelona, era un problema en Berlín. Y decidieron convertir el problema del manejo de la basura en una industria. Hoy día, en Inglaterra, todo el aluminio utilizado para los autos de lujo, comenzando con Rolls Royce, viene
del aluminio reciclado, de las latas de refresco y de cerveza. ¿Sí? O sea, todo eso va a un área de reciclaje, desde ahí va a una planta, y la planta la tritura, la funde y de nuevo viene el aluminio. En lugar de tú coger bauxita, que es gipsita, bohemita y diáspora, pasarla por un proceso Bayer para extraer el trióxido de aluminio y desde ahí sacar el aluminio metálico, ellos lo están haciendo directamente, más rápido y más barato, reciclando las latas. Y económicamente tiene un efecto muy positivo. ¿Qué nos impide a nosotros hacer lo que están haciendo los ingleses, lo que están haciendo los alemanes, lo que están haciendo los brasileños en Sao Paulo? Vamos a reciclar la basura. La materia orgánica tiene dos usos. Uno es el compost como abono orgánico. La Unión Europea te compra el banano de la línea noroeste. Sí, solo sí, tú le demuestras con la supervisión de ellos que tú no has utilizado fertilizantes de bases fosfatadas y nitrogenadas, sino abono orgánico. Entonces ahí tú tienes un uso. Todo lo que te sobre de cáscara de guineo, de arroz, de habichuela, conviértelo en un compost orgánico y que el Ministerio de Agricultura se lo lleve a esa gente a un precio subsidiado, cubrir solamente el costo del transporte y ya tienen entonces, no tienen que estar comprando abonos de bases químicas, sino tienen abonos de base orgánica. Correcto. Y con eso tenemos una certificación verde todo el tiempo de la Unión Europea para nuestro banano de la línea noroeste. Échale triple 15 y resuelve eso. Ya. Eso no es posible. No, entonces no podemos seguir así. Entonces, tú o lo conviertes en gas, toda materia orgánica, que tú la sometes a un proceso de descomposición, te libera metano. Toda. Y si tú quieres saber, pregunta en los campos. El campesino lo conoce. Porque en la letrina de su casa, siempre que se caía un cigarrillo, se caía un tabaco, había un fueguito. ¿Por qué las promesas de aquellos que aspiran a dirigir el Estado, dirigir la cosa pública, por qué esas promesas que son tan convincentes no llegan entonces a materializarse? Porque las políticas públicas se plantean desde el punto de vista teórico. En la praxis viene el problema. Por una razón muy sencilla. Tú puedes decirle al paciente cuál es la enfermedad y cómo se cura. Ahora, cuando te dicen resuelve, haz tú la cirugía. No, yo no sé. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos políticos teorizan desde la oposición y son geniales, planteando soluciones. Ahora, cuando llegan a la administración pública, es el momento de ejecutar. Y a mí que me tocó ser parte del gobierno en el periodo de Balaguer del 86 al 96, te puedo decir que muchos funcionarios no tenían la menor idea de cuál era la decisión que tenían que tomar en un tema a veces elemental. Así es. Elemental. Pero hay otra cosa. Tú y yo somos tres funcionarios de un gobierno y los tres nos boicoteamos las medidas. Yo te boicoteo a ti, tú lo boicoteas a él a mí, porque yo entiendo que si tú brillas, eso me opaca a mí. Y yo entiendo entonces que si tú brillas, yo quedo opacado. Cuando entonces, deberían todos estar empujando hacia la misma dirección. El palo encebado de las fiestas patronales del pueblo. Así que todo el mundo empuja para arriba hasta que uno llegue arriba y coge allá el queso, la leche, el dinero y llega abajo y reparte. Lo que pasa es que nadie sigue un plan estructural, un plan de nación. ¿Tú ves por qué este programa es de políticas públicas? Porque aquí no hay políticas públicas. Aquí hay políticas personales mías de yo llegar al gobierno con el grupo mío y entonces tomar el control del gobierno y decidir qué vamos a hacer con los fondos públicos, aunque eso no era prioridad. Aquí la única vez que hubo prioridades nacionales fue cuando Balaguer creó la Comisión Nacional de Desarrollo. ¿Usted se acuerda de la Comisión de Desarrollo? Que la presidía Luis Julián Pérez. Sí. Que iba por los pueblos y escuchaba a todo el mundo en el pueblo. Y todas las necesidades de los pueblos. Y las anotaban. Y se iban al otro pueblo y al otro pueblo. Y luego mandaban comisiones técnicas a evaluar para solapar los requerimientos de la comunidad con los de los técnicos. Y lo que encajaba como una prioridad, eso era lo que se ponía en el presupuesto del año próximo. Y eso era lo que el presidente Balaguer autorizaba y entonces se ejecutaba eso. Pero era información que estaba cruzada en dos direcciones. Desde la comunidad hacia el gobierno y desde los técnicos que evaluaban al gobierno que decían, no, mire, en este caso el hospital es más prioritario que la escuela. Por tanto, hay que darle prioridad uno al hospital y prioridad dos a la escuela. Y sobre ese modelo fue que el país se desarrolló vertiginosamente con el sector construcción en los años 66 al 78. ¿Tú recuerdas? No era al azar, es decir, cuando tuviste a Balaguer con el Mirador del Sur, la Churchill,
La Lincoln, la Kennedy, la Luperón, la Núñez de Cáceres. La 27. La 27 como ampliación que nadie la quería. Sí. Las presas. Eso no era casualidad. Había una Comisión Nacional de Desarrollo que estaba evaluando a nivel nacional, desde los pueblos grandes hasta las comunidades chicas, cuáles eran las prioridades, y entonces luego mandaba a equipos técnicos de alto nivel a hacer una valoración de los requerimientos de esa región y de los recursos naturales disponibles en esa región, para entonces ver cómo se conciliaba todo eso. Nos hace y tener falta un plan de poco desarrollo. del modelo Vamos a hacer balaguerista, la entonces. última pausa para hacer un resumen de la política pública de agua, que finalmente vamos a tener que hacer otros programas para hablar de política pública de otros renglones, otros sectores. No nos corten, amigos, manténganse con nosotros. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica, don Osiris de León, Jairo Severino, servidor, hablando de políticas públicas. Este es el segundo programa. Recuérdense que el anterior también hablamos de política pública y hablamos mucho ahí de educación. Queremos hacer una especie, como tenemos que hacer una especie de resumen de lo que estamos hablando en este programa, pero en la pausa, voy a ser indiscreto, en la pausa hablamos de que si el Estado debe ser paternalista, si debe regalar, Por lo menos una o dosis dar, de paternalismo, o, claro. o asistir Sí. en un momento dado a un sector X, puede ser un sector poderoso, puede ser un sector de baja O que necesite carencias. ayuda, necesita algún tipo de incentivo. Don Osiris nos dijo en la pausa que él no está de acuerdo con nada. Yo entiendo que sí, que el Estado puede ser, puede dar algún subsidio, puede dar alguna, ¿cómo que le dicen esto? Un Subsidio apoyo. focalizado. Sí, pero subsidio focalizado no está mal. Es que el paternalismo al que nos queremos quizás referir es hacia sectores que no necesitan ese aporte del Estado, porque en sí son sectores que pueden ser autosuficientes, pueden producir. Aquí hay una ley que se llama 2801, por ejemplo, la ley de incentivo al desarrollo de la frontera. Eso es una ley que Que quizás... lo aprovechan tres industrias. Pero entonces, ¿por qué? Pero por ahí que tú tiras el paternalismo. No, cualquiera. O sea, es que está, por ejemplo, El objetivo de esa ley era buena. Sí, Era bueno, buena, pero sí, esa porque dictadura. era era, buena. era crear empleo en la zona es la fronteriza. buena. Hay una ley que se llama 1088, me parece que es la ley que crea, incentiva la producción de leche de este país. Es una ley buena, pero se ha tergiversado. Sí, eso te- Entonces, Eso es lo que pasa. hablando de aprovechan paternalismo, los subsidios generalizados del Estado en cuanto a través de la tarjeta Solidaridad, eso no es verdad que No es... funciona. No, eso no funciona. No funciona. Filosóficamente quizás no está mal, Funciona si políticamente. fuera focalizado de verdad, Sí. pero eso no saca Pero gente te de lleva a la cama. Eso mismo. Te Eso- lleva a la cama. Eso no saca gente de la pobreza. Tú te has enfermado 10 días o 15 días. Tú te has enfermado 10 o 15 días. Que después de tú estar 10 o 15 días en cama, tú no puedes caminar. Sí, así es. Tu cuerpo ya... como Y te que sientes perdió la enfermo capacidad. mental. Eso hemos hecho con la sociedad. Cuando tú llevas ese subsidio permanente, la gente se anquilosa. Por ejemplo, Se queda ahí en la está cama. Puerto Rico. Ahí Entonces, está Puerto no Rico. se mueve. No se mueve, no trabaja. Y entonces el músculo deja de funcionar. ¿Qué ocurre? Tú eres un ciudadano pobre y Jairo es otro ciudadano pobre. Y llegan donde mí como Estado. Yo necesito de tu ayuda. ¿Qué tú quieres? Ponme en la tarjeta de solidaridad y ponme el bono gas y ponme el bono luz. Bien. Ok, súmame. ¿Cuánto te da eso? 3.000 pesos. 2.000 pesos al mes. Ok, te da 2.000 pesos al mes. Entonces multiplícamelo por 12 para ver cuánto al año. 24.000. Multiplícamelo por los 4 años de mi gobierno. Son 96.000 pesos. Mira, vamos a hacer una cosa, Jairo. Yo te voy a prestar 100.000 pesos ahora. Toma. Para que tú pongas un negocio. Exactamente. Y yo voy a supervisar que tú vayas invirtiendo el dinero en el negocio de manera correcta. Una peluquería, una sastrería, una paletera, lo que tú quieras. Ahora, Vender empanadas. te voy a ayudar a abrir mercados. Te voy a incluir en la lista de suplidores. Bueno, del- pero una política de Estado responsable, Del Estado, entonces. responsable. Será responsable. Y entonces tú te vas a dar cuenta, Jairo, que dentro de un año
Tú dices, pero yo no necesito pedirle al Estado. Así es. Yo me estoy ganando ahora 50, 60, 70 mil pesos y ahora en vez de yo ser una carga para el Estado, yo soy un contribuyente para el Estado porque tú eres ahora un consumidor de bienes y servicios que están gravados con impuestos. Entonces, en vez de yo regalarte 3,000 mensual, ahora tú me estás regalando a mí a lo mejor 7, 8,000 mensual en forma de impuestos. Así es. ¿Sí o no? Es así. Sí. Búscate en cualquier barrio el sastre que le va bien, la friturera que le va bien. Te voy a poner un caso. Cuando yo trabajaba en el Banco Central como subgerente administrativo, debajo había un muchacho que vendía guineos. Y una de las muchachas que trabajaba en contabilidad le tomó mucho cariño porque era el que le suplía siempre frutas. Y fue tanto el cariño que ella le dijo un día, mira, dame tus datos, que yo voy a hablar allá arriba con mi jefe, a ver si te conseguimos un empleo aquí en el banco. Y el individuo la miró y le dijo, usted está loca. ¿Y por qué? Dice, aquí yo gano más que usted. Aquí yo gano más que usted, Así le es. dijo. Y es verdad. Espíritu Y ella emprendedor. sube alarmada y me hace el cuento. Me dice, mire lo que me acaba de pasar allá abajo. rechazó. Con el vendedor de guineo. Yo le he tomado tanto cariño que le he ofrecido hablar con usted para que le consigamos un empleo. Y él me dice que si yo estoy loca. Y yo le digo que porque me dice, aquí yo gano más que usted allá arriba. ¿Por qué? Porque él era un individuo que se levantaba a las 3, a las 4 de la mañana, iba al mercado, compraba 100, 200 guineos y en cada guineo él se ganaba un 100, un 150 y un 200%. Cuando él se iba para su casa al final del día, él se iba con una producción económica superior a la de cualquier empleado público. Así es. ¿Por qué tú no puedes hacer eso como Estado? Es decir, propiciar ese desarrollo. En Japón cada familia es una industria. Esto hacen los manubrios del carro, esto hacen la escobilla, aquello hacen el tapaválvula. Entonces cada familia produce un componente distinto para la industria automotriz y cada familia es un ente productor de riqueza. ¿Qué hemos hecho? Con el paternalismo, anquilosar la sociedad y la gente ahora quiere meterse en la caravana cada 4 años para que tú me tomes en cuenta y tú me consigas un sueldo, pero yo no le estoy aportando nada a la sociedad como productividad. No, yo prefiero un modelo como el que aplicó Joaquín Balaguer en el Banco Central vía FIDE e Infratur. O sea, tú quieres un hotel, monta un hotel, ven, tráeme el proyecto, búscate a alguien que te... Y si tú no tienes quien te haga el proyecto, yo te voy a ayudar a hacer el proyecto. Te voy a financiar el proyecto y te voy a dar 4 o 5 años de gracia para que cuando ya tu proyecto vaya sobre ruedas, tú comiences a pagarme a mí como Estado. Pero yo no te voy a regalar el dinero. Entonces, tanto el modelo FIDE del Fondo de Inversiones de Desarrollo Económico como Infratur, que era el Fondo de Inversiones para Infraestructuras Turísticas, los dos crecieron sobre esa base. Si ese fondo del Banco Central no hubiese existido, aquí el turismo nunca hubiera crecido a los niveles en que ha crecido, porque nunca hubiera despegado. Cuando aquí se hablaba del turismo, la gente entendía que eso era un mito. Turismo, ¿y a dónde están? ¿Te acuerdan el chiste? ¿Y los turistas dónde están? Entonces, eso quiere decir que un Estado que desarrolla políticas públicas en función del desarrollo, no del paternalismo, es un Estado que echa para adelante. Yo no quiero tener que darte a ti una dádiva mensual, no. Yo quiero que tú produzcas bienes y servicios suficientes para tú tener un alto estándar de vida, porque entonces ahora tú vas a ser un ente consumidor de bienes y servicios que están grabados con impuestos y en vez de yo darte dinero a ti como Estado, yo voy a recibir dinero de ti. Bueno, ahora hay proyectos que uno pudiera inclusive verlos como luces en cuanto a administración pública. Tiene que ver con la recuperación de algunas zonas de la Ribera de los Ama, por ejemplo, con estos proyectos. Sí. Pero la barquita y la nueva barquita y Domingo Sabio. Y que exactamente, que por suerte hay una persona que en esencia no es político al frente de eso. Un empresario. Un empresario que sabe que a esas personas no le puede dar el pescado, sino la caña, para que aprenda a pescar. Claro. Pero hay que ver que eso sea una política de Estado continua, y que se replique en otras zonas del país y en otros sectores también. Porque, perfecto, el Estado le está regalando la vivienda y un ambiente... yo no estoy de acuerdo con el regalo de la vivienda. Yo estoy de acuerdo con el derecho de uso de la vivienda. Eso te voy a decir. Tú necesitas una vivienda, mira, toma, esta está asignada a ti. Te cansaste de vivir en ella 5 o 10 años, pues se la asigno a Ezequiel. A eso iba. Para que tú no me la negocies. A eso iba. Del Estado. A eso iba. Pero esas personas, y por eso hablo de esa deuda histórica que tenemos, no quieren ni siquiera pagar un mantenimiento. No. Ni siquiera el mantenimiento para que su entorno se mantenga. Por la cultura estatal. Si fuera el sector privado, sí lo pagaría. Paternalismo. El que no te paga el agua te paga el clientelismo. teléfono. Porque le cortan el teléfono. Exactamente.
pero el agua no la paga porque es del Estado. Bien. Entonces yo soy partidario de que todo el mundo asuma su responsabilidad frente a la sociedad y que todos nos veamos como parte de un equipo que tiene que jugar para el éxito, No, entonces no el, para el fracaso. es el Estado el En eso sí es responsable. verdad. Yo no estoy de acuerdo en construir casas para regalar. No, No, yo no tampoco. estoy de acuerdo. Y apartamentos Asignar, menos. sí construir casas del Estado Sí. para asignarla a gente que por cuestiones de salud, por limitaciones físicas, no tiene, pero yo te la asigno para vivir. No te la regalo. No tiene derecho- para que tú no vayas a venderla, no tiene negociarla, derecho a empeñarla. No. Esto es mío y yo te la estoy facilitando para que tú vivas. Un alquiler gratuito. Ahora, el día que tú decidiste mudarte de ahí, yo se la asigno a otro otra ciudadano que la necesita. Es cierto. Con eso Así tú es. cortas el negocio, porque aquí hay gente que en cada proyecto, gente pegada en los gobiernos, que en cada proyecto consigue 4 y 5 apartamentos. En todos los gobiernos. Así Bueno, es. llegan a la categoría de descarados, Claro. No, de oportunista. de oportunistas descarados. Porque a todo el que le dan camina. Sí. Pues uno es así. Terminó el programa. Terminó el programa, Sí, qué pena. sí. Entonces Así nos que quedaron varios temas de fueron política muchos, pública, entonces- pero vamos a continuar en los próximos Está días, bien. Jairon, tú y Sí, yo, hay que seguir. hablando de política Seguimos pública. hablando de eso. Gracias, señores, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por mantenerse en el programa. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.